Hola, hoy vamos a hablar de redención, de crímenes sin redención, de redenciones imposibles. Vamos a hablar de una película hecha en Arequipa. Ayer fue el pase de prensa. Es una película que trata sobre las diferentes formas de violencia contra la mujer, contada desde una mirada diferente y valiente, y nos ha removido al punto que hemos querido aprovechar el estreno de esta película, que ya es la próxima semana, para hablar sobre los diferentes tipos de violencia. Me acompañan Miguel Barreda, guión y director de Redención; Gloria Montenegro, excongresista y exministra de la Mujer; y Fanny Muñoz, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Hola a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Hola, Nuska, ¿qué tal? Bueno, Encantado de antes estar de aquí. empezar a conversar sobre la película y sobre los diferentes tipos de violencia y la mirada tan particular que esta película hace sobre este tema tan brutal, vamos a ver el tráiler de la peli. Señor, no me corrijas en tu cólera, en tu furor no me castigues. Ten mi piedad, Señor, que estoy sin fuerzas. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que defender la vida, porque es el don más preciado que nos ha dado el Altísimo, y tenemos que luchar contra aquellos que se oponen a sus designios. He recordado algo que el pastor siempre repite. Los milagros no siempre se dan de la forma que uno los pide. A veces el Señor se manifiesta de una manera diferente a la que uno lo espera. ¿Cómo se puede atrever nuestra mente a vislumbrar los designios del Altísimo, cuando Dios lo único que quiere es que lo sintamos? Estás tomando anticoagulante, ¿sabe lo que es eso? ¿Usted sabe por qué estoy aquí? Estás aquí porque hicimos un trato. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa si no te das cuenta que bebé está sufriendo toda la rabia de esa maldita? Sáname, que mis huesos están desmoronados. Desmoronada mi alma, vuélvete, Señor, sálvame por tu amor, porque en la muerte, en mi sepultura, ¿cómo te puedo alabar? Bueno, ahí está el tráiler de la peli, un pequeño aperitivo, ¿no? Así, esta película, es importante, lo voy a decir ahora al inicio, ha contado con el estímulo del Ministerio de Cultura. Es importante y se ha grabado íntegramente en Arequipa. Y bueno, pues vamos a preguntarte a ti, Miguel, ¿qué nos has contado y qué nos has querido contar? Porque reducirlo todo a una violación no es, creo, ¿no? Es demasiado Sí, poco bueno, para la película. Cuéntanos. sí, bueno, muchísimas gracias por darnos espacio para esta conversación. En Redención, pues confluyen una serie de preocupaciones, una serie de ideas que rondaban alrededor del propósito de mostrar algo que lamentablemente marca nuestra sociedad y que obstaculiza nuestra convivencia, y que es la violencia contra la mujer y también la impunidad, ¿no? La impunidad me parece que es un fenómeno con el que convivimos y al que lamentablemente nos hemos acostumbrado, ¿no? O sea, nos ha vuelto tan irresponsables que sabemos que si cometemos un delito es muy probable que no seamos sancionados, ¿no? Entonces, esa manera de comportarse frente a los actos que perturban nuestra convivencia social pacífica, pues me preocupaba muchísimo, ¿no? Y esto, pues muy reflejado en la violencia contra la mujer, que también como hombres hemos normalizado al crecer en un entorno en el que desde pequeños, pues sabemos que con las mujeres se puede jugar, de las mujeres se puede abusar, las mujeres
para servirnos, para aguantarnos, para redimirnos también, ¿no? Cuando les fallamos, de que las violentamos y luego ellas nos perdonan. Entonces, esta serie de ideas y obsesiones, pues me preocupaban al punto de decir, no, necesitamos hacer una película al respecto. Yo no soy un cineasta que dice, quiero contar una historia, o no suelo partir de ese punto, de esa definición, sino suelo comenzar a hacer una película por la necesidad de mostrar algo que me preocupa, algo que me conmueve. Entonces, así fue como surgió Redención, y luego los elementos fueron llegando uno tras otro, ¿no? La construcción de personajes, la ubicación de estos personajes en un entorno marcado por la religión, por la fe obsesiva. Entonces, así se fueron amalgamando los temas y compaginando las acciones que necesitábamos mostrar. Yo solo quiero hacerte esta pregunta y luego ya abrimos para que Gloria y Fanny conversen. ¿Qué tan difícil te fue construir la figura del violador? Pues mira, hay una anécdota que me marca y al inicio, o hace mucho tiempo, ya antes de empezar a pensar en serio acerca de la realización de la película, ¿no? Y es que un sujeto un día me cuenta, como de la nada, ¿no? Estaba en otras circunstancias, que él acompañó una noche a una joven que estaba pues en muy mal estado, ¿no? Era un taxista esta persona, que la llevó a su casa, ¿no? Y que, bueno, como estaba en tan mal estado, ¿no? O mejor dicho, no estaba en mal estado, sino la joven estaba ebria, ¿no? Y cuando llegan a la casa de esta joven, ella se le ofrece, ¿no? Y el tipo entonces no tiene más remedio que violarla, ¿no? Pero lo contaba con una serenidad que a mí pues me perturbó sumamente, ¿no? Entonces empecé a reflexionar dónde está esa delgada línea roja que nos separa de ser violadores, ¿no? O sea, ¿cómo distingue una mujer a su posible violador, a un perpetrador, ¿no? Basta mirarnos al espejo y decir, mira, ese es un violador en potencia, ¿no? Pero ¿qué nos hace evitarlo? ¿Qué nos hace también traspasar esa línea, ¿no? Entonces, eso es lo que me parecía fundamental para construir este personaje y para también hacerlo desde la perspectiva del perpetrador, porque se habla mucho de acciones que se exponen en películas sobre el tema y en las que los cineastas, en su mayoría hombres, se regodean, entre comillas, en el acto violento y muestran el sufrimiento de la víctima con el propósito, con la buena intención de hacernos sentir solidarios con la víctima, pero tiene el efecto contrario, ¿no? Porque volvemos a victimizar. Entonces, que no queríamos caer en eso, queríamos decir que más bien atrevernos a acercarnos a la perspectiva del perpetrador, ¿no? y ver hasta dónde llegamos. O sea, es un riesgo el que asumimos, pero creo que era lo más coherente. La figura del violador, porque hay una violación, pero hay muchas cosas más, es mucho más que una violación, ¿no? Es un acercamiento a la realidad y a los diferentes tipos de violencia, ¿no? Pero empezamos por la figura del violador, Fanny y Gloria, ¿no? Este estereotipo, que en realidad no hay un estereotipo de violador y que también se grafica y se narra en Redención, ¿no? Saludos, Fanny, saludos, Miguel, felicitaciones por este excelente trabajo. Yo creo que hay que felicitar al equipo, a los actores, a que haya sido en una región y en una de las regiones donde hay más maltrato de violencia contra la mujer. Arequipa es una ciudad sumamente machista. Históricamente las cifras lo demuestran así. Pero también quiero felicitar al Ministerio de Cultura y ojalá estas políticas de respaldo a gente como ustedes continúe y se fortalezca. A ver si invitan a la inauguración a los congresistas retrógrados que piensan que todo hay que mercantilizar y solamente
piensan en eso y no saben que esta es un registro histórico de cómo es nuestro país en temas de igualdad de género y hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Eso como primer comentario. Como segundo comentario, yo quisiera hablar de la interseccionalidad, porque estamos hablando de mujeres en pobreza, estamos hablando de edad, estamos hablando de religión, estamos hablando de abandono. Y entonces, un llamado de atención al Ministerio de Educación. Revisemos el currículo nacional y analicemos cuánto hablan de habilidades socioemocionales, cuánto se refuerza desde el primer día que la niña va a clases hasta el día que sale, hasta el último día de su quinto de secundaria, cómo se refuerza su autoestima, su autoconcepto, cómo prevenir riesgos, porque donde más hay que reforzar eso es en la escuela privada, en las zonas de pobreza, de extrema pobreza. Pero también quiero hablar del uso y mal uso de la religión, porque entre fanáticos ya no se puede discutir nada, hay que ir y aportar nada más. Entonces, ese uso de la religión a favor de los hombres, a favor del machismo, a favor de que la mujer seguirá haciendo caso, siendo vista desde el rol reproductor de esa mujer sin cerebro que hace lo que los demás quieren, ¿no? Entonces, es un llamado de atención al Ministerio de Salud, dónde está y cómo se le enseña que tienen acceso a un aborto terapéutico, porque se prestaba para este caso fundamentalmente, corría en riesgo la vida de la chica, y algo que me llamó sumamente la atención es cómo la vulnerabilidad en que están las mujeres, ¿no? No solamente por estar en pobreza, por no haberse preparado, sino en tema de oportunidades, ¿no? O sea, una chica que se queda huérfana, una chica que es vista por la tía, ¿qué oportunidades tenían? ¿No? Entonces, justamente para trabajar todos esos temas que son netamente sociales, pero que influyen en el desarrollo del país, que influyen en la inclusión social, que influyen en la superación de la pobreza, pero sobre todo en bajar los índices de feminicidio. Hay 5.000 mujeres desaparecidas, entre ellas niñas y mujeres en edad reproductiva, que nos dejen ver como el rol netamente reproductor y que piensen en nuestro cerebro, nuestras habilidades y nuestras proyecciones de vida. Por ahí dejo mi comentario. Fanny, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o qué resaltarías en un primer momento de esta película? Porque esta película trata la violencia o la violación a un adolescente de una manera diferente. Sí, bueno, sumo a las felicitaciones y justo que esta película se va a estrenar en un contexto cerca al 25 de noviembre, que justo se conmemora la no violencia hacia las mujeres, y vemos que en nuestro país los datos siguen siendo altos estadísticamente, y la violación, ¿no? La violación sobre todo a las jóvenes. Justo antes de esta presentación vi las estadísticas y hay 20.000 denuncias este año y 8.000 son por violación. Recordemos que ya una congresista, ¿no?, Indira Wilka, dijo país de violadores y la estigmatizaron, y lo cual no era nada, no estaba lejos de esta realidad cuando uno mira los datos. Entonces, ahora yo me voy a detener en la figura que has presentado. Yo no diría del violador, porque también hay una insinuación del ¿cómo se llama? No sé si, bueno, lo dejas a la ficción también, ¿no? A entender, porque lo que más me ha gustado de la película es espérense, en las iglesias evangélicas se le llama no es el padre, sino me olvidé el nombre ahorita de la persona el hermano. ¿El pastor? El pastor, exactamente, ¿no? Que hay una escena muy sutil, porque toda la película, en verdad, hay un aporte muy interesante, y es este estilo, ¿no? Este estilo de los colores de la película, muy sutil, no mostrar todas las escenas específicamente de cómo se dan estas partes de las relaciones sexuales, incluso la violación, ¿no? Entonces,
en realidad a mí me ha llamado mucho la atención el personaje, el violador, ¿no? De uno, ¿no? Porque como digo, ¿no? Y voy a hablar de este porque como bien dijo Anushka, no es solo, y tú también, Miguel, no es solo hablar de esta violación, es de las múltiples manifestaciones de violencia, ¿no? Incluso en esta mujer que muy bien, como siempre, ¿no? Astenjo, excelente actuación, representa una mujer que no puede tener hijos, pero está dada a la iglesia como salvación. Entonces, en la figura del personaje de violador yo encuentro dos cosas, ¿no? Por un lado, el tratamiento que se hace de que esta persona es un emprendedor, ¿no? Pero ojo, hay una hipótesis ahí a la ficción de que lo sacaron de un trabajo. O sea, que parece que era un buen chef, ¿no? Tenía un empleo y pasa a una informalidad. Entonces ya, y que no se sabe qué ha pasado, ¿no? Entonces ahí hay que rastrear, ¿no? ¿Por qué te pueden despedir de un trabajo, ¿no? Entonces queda ahí una pregunta, ¿no? Segundo, que él está yendo, ¿no? Están yendo estas personas, participan, ¿no? Con el pastor, en estas, y lo primero que se habla es este discurso de la vida, ¿no? Y se supone que es una pareja ya adulta, ¿no? No una pareja joven que no pueden tener hijos, ¿no? Y sobre todo la mujer enfermera, ¿no, Tatiana? Entonces ahí te das cuenta que hay una necesidad de, mira, este milagro, ¿no? Y se habla mucho de la religión en términos de esta idea de milagro, culpa, redención. Este es un eje que articula y que la gente va y dice, incluso él en la mañana con este carrito que sale en las noches, ¿no? Es yo emprendo, estoy cansado, pero Dios me da fuerzas, y estas son palabras que repite el pastor. Entonces ahí vemos a una persona que está fortalecida, que sigue este emprendimiento en una zona, como ya he dicho, ¿no? También ahora, ¿no? Siempre te digo mal, ministra, ¿no? Y congresista, ahorita me voy a acordar tu nombre. Ella lo que hace Gloria. Sí, Gloria está señalando algo importante. Estamos hablando de sectores de bajos recursos. Entonces, es una persona emprendedora que ha sido despedida, es una persona que está haciendo su casita, por eso ve la edificación, no pueden tener hijos, están apelando a la religiosidad. Entonces recoge a la chica que está, a esta jovencita mareada, ¿no? Y la quiere como salvar. Por eso la coloca sobre el carrito, todo. Entonces, y ella ya está insinuando cuando llega a la casa, busca la llave, o sea, como ahí la ayuda, ¿no? Entonces, cuando sucede la escena de la violación, ahí hay, para mí, una doble respuesta. O sea, no la eroticidad, porque ¿cómo te vas a erotizar a alguien que no está gozando, ¿no? Y no, sino que ahí está una explicación que siempre da Rita Segato, ¿no? De entender la violación como un fenómeno estructural y no individual, que es, ahí la sanciona. O sea, la violación se convierte en un elemento sancionador. Es esta chica joven, mareada, borracha, porque ella aparece en la iglesia, también la lleva la tía, pero ella está como diciéndome, aquí no me pasa nada, ¿no? Pero te das cuenta la violación entendida no como el objeto de deseo, sino como la persona que tiene la moral para sancionarla porque se ha salido de ese espacio de lo que corresponde a ser una mujer pura, ser la mujer que debe estar en su casa, que debe estar en la noche. Entonces, esta parte es bien interesante porque no hay un gozo. Lo que tú, y ahí coincido con lo que dice Rita, ¿no? Es necesario sancionarlas para protegerlas, que no se deben salir de este lugar. Eso es uno. Pero luego vas viendo que cuando canta todo con esta otra mujer adulta, ¿no? Que no puede tener hijos, ya se amarga, todo. Hay como esta otra escena de la seducción, ¿no? Incluso tú dices los pasajes que compra. ¿Y en quién está pensando? En salvarla a ella, salvar a su hijo, ¿no? Entonces, y ahí hay una escena donde el propio hombre empieza a masturbarse cuando la ve en el baño. Entonces vas viendo esa complejidad que tampoco no hay que negarla, ¿no? Pero está este personaje, pues, con esta complejidad de la actuación que hay en la violación.
sin dejar de lado, o sea, es como lo individual y lo social, ¿no? Porque a veces cuando hay estos temas de violencia, feminicidio, todos son los celos, la mata por los celos, la mata, pero no pasa eso, o sea, en los estudios que se hace sobre, incluso acá, el que hizo sobre violadores, hace tiempo Marga Starr con Juan, ¿no? Rafa León, salía que los violadores no gozan. Y eso lo encontró Rita Segato también haciendo investigaciones a presos de violación en Brasil. A ella se hizo a más de 1.500. Y lo que te decían era que ellos estaban ejerciendo su acto de sanción a estas mujeres. O sea, no había gozo. Pero aquí se manejan las dos cosas que también se da, ¿no? Porque él siente erotizado con esta chica joven frente a su pareja, ¿no? Entonces, como que esa parte me pareció muy interesante y el personaje, y lo felicito porque lo que más a mí me ha encantado son estas luces, esta semipenumbra, no mostrarlo todo, y también, como te digo, la otra parte que me parece, y bueno, no sé, y es la ficción, el pastor, cuando ella va a contar su situación, el pastor también se va excediendo de una violencia sexual, pero ahí es como un pacto, ¿no? Un pacto de también, yo te ofrezco que esto cambia, pero tu cuerpo, o sea, todas estas prestaciones que vemos, ¿no? Que vemos cuando se da en universidades, sea en escuelas, en adolescentes, cuando les cambian la nota, pero hay tener estos tocamientos o hasta violencia, violaciones. Entonces, yo por ahí me quedaría en esta interpretación, en cómo yo vi la película y la he visto 2 veces para poder entender y caracterizar el personaje, ¿no? Y luego al final, cómo se queda, es decir, este personaje ya está pasando. No hay que spoilear, no contarlo, por favor. El final, gente no ha visto la película. El final no se lo pueden perder, tienen que ir al cine, no se lo pueden perder porque es totalmente inesperado, ¿no? Exactamente, ya. Muy bien. ¿No? Bueno, Fanny y Gloria, muchísimas gracias por el análisis. Yo creo que gran parte y me alegra muchísimo que se hayan detectado las sutilezas en la realización, en el estilo de la película, que obviamente le debe muchísimo al trabajo del director de foto, Leandro Pinto, con quien colaboro ya desde hace algunas películas, la dirección de arte, la escenografía, obviamente todo el trabajo actoral, ¿no? El trabajo del cine es un trabajo colectivo, ¿no? Desde la fase del guión también estuve muy bien asesorado por Joel Calero en la primera versión del guión. Y también hasta el diseño de la banda sonora de Fernando Bedoya aquí en Arequipa. En fin, yo creo que hay muchas mentes alrededor de la creación, obviamente, y creo que también hay una visión compartida respecto a la imagen que queríamos dar de ese mundo que mostramos con muchas omisiones, porque precisamente necesitábamos que sean los espectadores, las espectadoras, quienes completen esa imagen que veo que sí funciona, como decimos los cineastas, ¿no? Y esa creación de personajes, pues sí corresponde a pesar de que, claro, son personajes que transitan por la penumbra, son personajes con una carga de oscuridad importante, ¿no? Sí estábamos conscientes de que incluso siendo personajes que a priori nos parecen detestables, teníamos que tratarlos con la debida distancia y con el debido respeto, entre comillas, ¿no? O sea, no podíamos ni caricaturizarlos, ¿no? El caso del pastor, por ejemplo, un personaje que sí se prestaba hasta cierto punto a la caricatura, pero no sentíamos que no debía ser así. Es un personaje que también se la cree, es un personaje que vive de lo que predica, pero que también se la cree, ¿no? Y el perpetrador, pues también es alguien al que nos acercamos con todo el cuidado del mundo para que precisamente uno trate de descubrir por qué se comporta como se comporta. Volviendo a la anécdota que mencioné, solo decir que ese perpetrador que mencioné en la anécdota, ¿no? Recalcó algo que me dijo que no era este violador sancionador, este violador castigador, sino era un violador que me decía, es que yo no, ¿qué iba a hacer? Pues, ¿no? O sea, no tenía otra salida que violarla, ¿no? Entonces, eso me pareció su rol de hombre, ¿no? Impactante, ¿no? Sí, es algo impactante. En el tema de John Dávila, que es
quien interpreta uno de los papeles importantes, no, que se llama Víctor. No vamos a decir quién es Víctor hasta que no vean la película, pero si nos centramos nuevamente yo quería decir, o sea, has remarcado el tema del actoral y John Dávila está sensacional, está sublime, ¿no? Es un actor que contenido, pero que traspasa la pantalla, ¿no? Y además toda una revelación, porque también las películas sirven, y las películas hechas desde provincias sirven para que se vea, ¿no? A actores que tengan otra visibilidad. También Tatiana Steinhoff, por supuesto, Lucero López, que es una actriz más joven, ¿no? Que hace de Luisa, de la protagonista. Pero a mí una de las cosas que me ha chocado, no sé si a vosotras dos también os ha pasado, que al ver la película, que también la he visto 2 veces, es que de repente, por momentos, pese a yo tener claro frente a un violador, no hay que tener ningún tipo de compasión, ni ningún tipo de afecto, ni que por momentos te genera cierta empatía y como que tratas, y como que sientes, ay, pobre, ¿no? Le está pasando mal, ¿no? Entonces, de repente también te hace cuestionar, ¿no? Como televidente, como mujer, ¿no? Lo frágiles que somos en esta cuestión educacional de la protección, del perdón, ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, ¿no? Que de repente era como, yo no puedo empatizar ni un segundo con este hombre, no puedo, pero me está pasando, ¿no? Míralo, es tierno, por momentos es tierno, no puede ser tierno, ¿no? No sé, ¿a vosotros también os ha pasado eso o no? ¿O habéis logrado poner ese filtro así de, no, es el violador y no hay que tener ningún tipo de cuidado, ¿no? Con él. No sé si escuchar, Gloria. No sé Gloria, está mutada. Lo que pasa es que no vemos a ese agresor como lo pintan las noticias o la inseguridad en nuestro país. O sea, es una persona religiosa, un trabajador, pero que dentro de ese problema tan fuerte, estructural, que arrastra el machismo, es que castiga a la mujer porque está mareada. O sea, nadie le ha dicho, nadie le ha metido al cerebro, así esté borracha, así esté desnuda, así esté drogada, no se viola. Y si eres padre de familia y si estás casado, tienes que dar el ejemplo, no se viola. Y si está en un taxi sola, no se viola. Y si va a una fiesta sola, no se viola. A la mujer hay que respetarla, esté como esté, de la misma manera que ustedes pueden salir, emborracharse y no les pasa nada, con nada. ¿No? Claro, entonces, Gloria, pero lo que pasa es que esta película, yo creo que uno de lo que impacta es precisamente que hemos estereotipado a las figuras del violador por cómo se presenta, lo presentamos los medios a veces, y lo que hace es presentarlo como lo que es, un ser humano de carne y hueso, en muchos casos afable, amable. Entonces, hay que despercudirse porque la realidad nos dice que en la mayor parte de los casos el violador es el amable tío, el amable vecino, el amable primo, el amable padrastro cara afuera, ¿no? Así es. ¿No? O el pastor, o el sacerdote, o el maestro, ¿no? Tenemos 2,000 maestros violadores que siguen en aulas, que no son sacados de las escuelas. ¿Y cómo llegaron a esas niñas, no? O sea, por eso esta película da para un análisis bastante complejo de lo que es nuestra realidad, de lo que son las violaciones y dentro de eso, de la formación. O sea, siempre insistiré y diré que nos está faltando para prevenir, y ahí entra el sistema educativo, ahí entra la familia, ahí entra los medios de comunicación, la sociedad. Entonces, esto moviliza conciencias, ¿no? Muy importante. Fanny, un violador se puede, la palabra no es redimir, se puede rehabilitar, puede haber redención para la violencia, para el maltrato. Bueno, primero voy a decirte que por momentos como que tuve compasión, ¿no? O sea, porque sí, sobre todo cuando me pareció, cuando quiere huir, ¿no? O sea, cuando cubre esos 2 pasajes, cuando vas viendo que
o sea, como que su vida también, ¿no? O sea, entre una pareja, otra, o sea, como que, y te muestra lo que tú has dicho, ¿no? Que no podemos confundir que, o sea, que los violadores tienen un estereotipo de ser violadores, porque al contrario, ¿no? Y muy bien lo has calificado, y también Gloria, o sea, el colegio, ¿por qué los profesores pueden violar a las niñas, a las adolescentes? Porque hay una cercanía, y te ayudo, ven, ahí te ayudo en mi casa para hacer las tareas, y de pronto tocan las piernas, o sea, hay escenas que te cuentan los estudiantes que comienzan así, con una deposito, una confianza, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que trabajarlo porque se ha estereotipado y no es así, ¿no? Entonces, segundo, me voy a repetir antes de contestar tu pregunta a una respuesta que dio Miguel, ¿no? Miguel dice, bueno, con este amigo que también ejerció una perpetración y no era, pues porque no podía, y él te responde, ¿no? Es que no me quedaba de otra. Ahí nuevamente igual, está llamémosle el mandato masculino hablando, es decir, ahí te dice, es que yo no me puedo controlar mi sexo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre tiene que desfogar su sexo. Y vamos a ver que no es así, ¿no? Que él al inicio, la chica ejerce también con él una masturbación y ahí no es que la se excita inicialmente, ¿no? Como la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que ahí igual también te está diciendo, mira, yo soy hombre y no me puedo controlar mis instintos, o sea que son instintos naturales, ¿no? Que tienen los hombres. Entonces, también hay eso. Yo creo que, bueno, el lector, el que ve la película, le dará la explicación. Pero para mí, aún cuando este amigo no te haya dicho, tiene esa doble explicación, por supuesto, con el otro matiz que le has dado de esta complejidad del deseo también. Entonces, ahora, respecto a lo que me preguntas, Anuska, yo creo pues que si decimos que que ninguna persona que ejerce una violencia y también la violación no se puede redimir, yo creo que estaríamos pues sancionando a cuantos en el Perú, ¿no? Porque de ahí tenemos que recordar que esta es una estructura de una sociedad patriarcal, que si bien ha habido cambios, que el Estado tiene normas, etcétera, toda esta mentalidad, ¿no? De cómo se ha jerarquizado a las mujeres en una posición subordinada, y lo vemos en distintas esferas en la actualidad, incluso en el colegio, ¿no? Representaciones de los textos escolares, si bien van cambiando, igual las mujeres no asumen posiciones de poder necesariamente, o posiciones de carrera masculinas. Entonces yo creo que llevamos al no cambio, ¿no? Creo que va a ser un proceso de cambio, es un proceso generacional también, y yo creo que sí hay, incluso para los que han sido condenados, ya hay programas de trabajo, de trabajar justamente estos mandatos de masculinidad violenta, porque si yo te dijera no hay cambios, estaría aduciendo, no estaría señalando que esta violencia es un hecho natural. Y yo creo que no, que se ha ido construyendo socialmente y que en este contexto capitalista se vuelve más letal. Por eso los feminicidios, ¿no? Los hombres, la violencia no se explica si no explicamos el mandato de masculinidad que cada vez más exige a los hombres mostrar más potencia de poder, potencia civil, potencia de en los altos cargos. Y eso exige justamente anulen, ¿no?, a las mujeres, y también lo vemos en las fratrías de hombres. Entonces, a mí me parece que sí, ¿no? Es un programa a largo plazo, y como bien ha dicho Gloria, no compete a una institución. Yo creo que, así como decimos que la violencia es multidimensional, compete a la familia, compete a la escuela, a las instituciones. Hay que reconocerla como problema. El tema es que no necesariamente en las casas se reconoce como problema. Cuando te dicen, mira, sí, pues la acosó sexualmente porque la chica se va vestida con ropa que no debe. Ya, pues, ¿qué te están diciendo? No tiene la mujer sujeto de libertad. O sea, es una mujer que tiene que cuidarse de no generar estas atracciones, ¿no?, sexuales, que son impulsos que los hombres tienen que cumplir, ¿no?, que tienen que satisfacer. Entonces, ahí me parece que es una tarea, ¿no?, y en esta línea que ha hecho Gloria, colectiva, ¿no? Porque el Estado ha dado normas. Nuestro país sí tiene bastante normatividad para apoyar. Lo que no existe es cómo se cumplen estas normas.
Y esto no es un gran problema porque tiene que asumirse en la conciencia de los peruanas. Y creo que el hito del Ni Una Menos 2016 hay un cambio, un parteaguas, pero lamentablemente con la pandemia hemos perdido mucho lo que se ganó, porque recordemos que con la pandemia las mujeres son las que perdieron más empleabilidad, pasaron más en un país donde no hay empleo estable y pasaron más al cuidado, nuevamente a esta función que siempre nos ha llevado al lugar de la domesticidad. Entonces, todo lo que habíamos ganado creo que se ha perdido, pero ya el gran éxito de no más violencia a las mujeres quedó instaurado en las jóvenes de la universidad, y las jóvenes, las estudiantes son conscientes que si te digo no, es no. Y también los chicos cada vez más, pero es generacional. Entonces yo creo que sí hay posibilidades de cambio, pero tenemos que hacer un esfuerzo desde el Estado, desde los individuos, la sociedad civil, las instituciones, y eso necesitamos voluntad política, que en este contexto no sé si la tenemos cuando se están desmantelando todas las políticas de género desde el Estado, y lo vemos en educación. Bueno, a ver, solo quiero mencionar para terminar que, por ejemplo, esto de que estamos, que es una cuestión generacional, que hay muchas cosas por cambiar, ¿no? Acabamos de publicar en Epicentro, Clara Elvira Ospina hizo una entrevista con Calandria, que ha hecho una encuesta en 3 departamentos, en Piura, Cuzco y Lima, sobre temas de violencia, y las respuestas, la verdad es que son brutales, ¿no? Porque lamentablemente mucha gente todavía sigue pensando que la violencia contra la mujer, en unos casos consideran que es necesario, no solo lo consideran, sino que lo verbalizan y lo dicen en una encuesta, y una parte importante también cree que es inevitable para educarnos y hacernos entender. Entonces, bueno, hemos abierto aquí un debate. Es muy bueno que una película, yo siento que Redención lo que hace es ponernos frente a la realidad, frente a un espejo, y también nos interpela y nos hace cuestionarnos como sociedad, como ciudadanos y como mujeres, porque aunque seamos aquí las 3 aparentemente mujeres que tenemos o deberíamos tener las cosas muy claras, bueno, pues uno puede flaquear en un momento determinado, ¿no? Su percepción o cómo digieres las cosas o cómo se presenta al agresor puede hacer que le tengas eso, por ejemplo, compasión, que no está mal tenerla, pero te interpela también, y esta película consigue eso, ¿no? Te hace transitar por diferentes sentimientos y emociones, y no habla solo de la violencia contra la mujer, habla de la violencia instaurada e instalada en muchos ámbitos también. Así que, bueno, muchas gracias por haber participado en este pequeño grano de arena en esta pelea contra la no violencia contra la mujer. Y bueno, pues no sé si nos hemos redimido un poco insistiendo en el tema y no dejando que se normalice la violencia, pero lo hemos intentado, ¿no? Por lo menos no nos vamos a quedar callados, no vamos a aceptar nunca que esto se normalice, ¿no? Eso creo que es lo más importante, Anuska. Sí, muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a Gloria, a Fanny por sus apreciaciones. Como bien dices, la película es un aporte al diálogo, al debate, a que obviamente se siga tocando el tema desde muchos aspectos, ¿no? Y que en la medida de lo posible pues también sirva para eso, para evitar todo lo malo que generamos y seguimos generando. Claro, para que alguien, mira, si sirve, ya no para que nosotros estemos haciendo este conversatorio, sino para que alguien que vea la película diga, aguanta, esto me está pasando a mí y esto puede terminar así o así, o verse de alguna manera, por ahí no es un gran logro, va a ser el mayor mérito de Redención. Ahí vemos la cartelera. Las últimas palabras, Gloria y Fanny, para terminar, por favor. Bueno, reitero mi felicitación a Miguel, a su equipo, a los actores, realmente valioso el aporte, y mi cariñoso saludo para Fanny, para que desde la academia sigamos siendo promotores de nuevas masculinidades, de mayor conciencia sobre
nuestros roles y las perspectivas hacia donde tenemos que llevar el rol de las mujeres, ¿no? Lo que pasa es que yo ahí voy a hablar, no por Fanny, pero la producción de trabajos que hacen es ingente, no paran de trabajar, pero lamentablemente las autoridades no escuchan lo que dice la academia, ¿no? Sería bueno que volteasen a escuchar, a ver, a leer, ¿no? Y a escudriñar en lo que se dice desde la academia. Perdón, Fanny. Bien. Bueno, yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a ir a ver la película, ¿no? Ir a ver la película y luego uno se toma un café, conversa, pero que la difundan y que entiendan la complejidad del fenómeno de la violencia, ¿no? Y que creo que no la veamos como algo que tiene que ser resuelto por el Estado, sino que, como bien han dicho, la violencia es también trabajarla desde cada uno de nosotros, hombres y mujeres, porque estos procesos de socialización que significan interiorización de modelos de masculinidad han hecho que también se asuma estos roles de posiciones jerárquicas. Entonces, me parece bien importante partir al cine nacional y entender recibir los mensajes de esta película, y espero que tengan un buen rating. Felicitaciones. Y creo que el arte es la manera como podemos acceder mejor a problematizar estos fenómenos. Y estoy convencida de que el arte no adelanta a veces a lo que es la producción, llamémosle, de la academia formal. ¿Por qué? Porque una película con una buena discusión en las clases, y dicto con Angélica Mote el curso de violencia de género, y ya tenemos otro material para trabajar, entonces nuestras clases genera justamente estas ideas de no estereotipar, porque a veces queremos ver blanco y negro, porque es nuestra manera de resolver las cosas. Y creo que en este tema de la violencia hay muchas zonas grises. O sea, nos puede tocar en un momento a nosotros estar en este rol de defensa o de mi amigo, o sea, salen otras situaciones. Justificaciones, claro que sí. Justamente, invitarlos, y muy lindo el manejo de todo lo que ha señalado Miguel, el guión, pero las luces, la música. En verdad es una película muy diferente a otras donde se muestra todo. Muchas gracias por toda esta producción y dándoles muchos éxitos en que ahora que se presente el 30 de noviembre, sea vista por todos y todas. Gracias. Bueno, los invito Muchísimas a todos. gracias. Muchas gracias a los tres. Los invito a todos realmente a ver Redención. Y no hay que ir con un estado de ánimo determinado. Hay que ir, ver y luego pensar la película. Nada más. Muchísimas gracias y nada. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño viaje hacia la redención o la no redención. Muchísimas gracias. Nos vemos en el cine.